Buenos días, mi nombre es Pablo Alfonso y este es un video expositivo sobre experimento de aplicación. Entonces, antes de iniciar, vamos a hablar sobre qué es la física y algunos conceptos de la física. La física viene del griego physis, que significa naturaleza. Entonces, es la ciencia natural que estudia, mediante las leyes fundamentales, la energía, materia, tiempo y espacio, en otras palabras, al universo. La física es una de las disciplinas académicas más antiguas, cuyas raíces se remontan a los inicios de la civilización, cuando el hombre empezó a tratar de entender las fuerzas que regían el mundo en su alrededor. Entonces, la física se trata tanto de una disciplina teórica, que describe las leyes del universo, como experimental, que pone en práctica de hipótesis respecto a dichas leyes. Y se adhiere al modelo de comprobación y legitimización impulsado por el método científico. Es una de las ciencias fundamentales o centrales que existen, y dentro de su campo de estudio convergen a menudo la química, la biología, la electrónica, entre otras. Entonces, continuamos. Tenemos la magnitud y el SI, o Sistema Internacional de Unidades. Vamos a iniciar por el SI. Entonces, se conoce como el Sistema Internacional de Unidades al sistema de unidades de medición empleado en todo el mundo. Es utilizado en la construcción de los más numerosos instrumentos de medición para el consumo tanto especializado como cotidiano. Y una magnitud, desde el punto de vista físico, es toda aquella propiedad o entidad abstracta que puede ser medida en una escala y con un instrumento adecuado. En definitiva, magnitud es toda aquella propiedad que se puede medir. Ejemplo puede ser el peso, la masa, la longitud, velocidad, tiempo, presión, fuerza y más. Entonces, de las magnitudes también salen la magnitud escalar y la magnitud vectorial. Entonces, una magnitud escalar es aquella que queda completamente determinada con un número y sus correspondientes unidades. Y una magnitud vectorial es aquella que, además de un valor numérico y sus unidades, un módulo, debemos especificar su dirección y sentido, y esto se puede dar a través del plano cartesiano. Entonces, la elección de un escalar o un vector para representar una magnitud física depende de la naturaleza de la misma. Si estamos describiendo la temperatura de una habitación, la densidad de un cuerpo, su masa, etc., necesitamos representarles mediante un número. Por el contrario, cuando trabajamos con magnitudes como la velocidad, fuerza, aceleración, el campo eléctrico y demás, emplearemos son los vectores. Sí, dinámica. La dinámica es la parte de la física que estudia la relación existente entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y los efectos que se producirían sobre el movimiento de ese cuerpo. Aquí es donde entran las leyes de Newton, las famosas leyes de Newton. Tenemos sus primeras tres leyes, que es el principio de la inercia, que indica que cuando un cuerpo está en reposo o describe un movimiento de las características del MRU, las fuerzas que se aplican sobre él tiene una resultante nula. Hay que tener mucho cuidado en este caso, ya que influyen, por ejemplo, la fuerza del rozamiento. Entonces también tenemos la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Entonces, es la fórmula fundamental de la dinámica y llega a partir de suponer un cuerpo en reposo sobre una superficie horizontal, que es sujeto a una fuerza paralela en esa superficie, pudiéndose prescindir del rozamiento. Veremos que el cuerpo se pone en movimiento a una aceleración constante. Si se le aplica otra fuerza de mayor intensidad, la aceleración variará proporcionalmente. De este modo se llega a la fórmula. Y se puede establecer la unidad internacional de fuerza, o también conocida como el Newton, representada por una N mayúscula, definida como la fuerza que impulsa a una masa de 1 kilogramo con una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. Tenemos también la ley de acción y reacción. Entonces, siempre que un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro, este segundo ejerce una contraria y de igual intensidad y dirección, pero en el sentido contrario sobre el primero. El primer ejemplo es el de un cuerpo que pese sobre una superficie, que recibirá de esa la acción de una fuerza que opone a la atracción que la Tierra ejerce sobre él. Conservación de la energía. La ley de la conservación de la energía afirma que la cantidad total de energía en cualquier sistema físico aislado, sin interacción con ningún otro sistema, permanece invariable con el tiempo, y aunque dicha energía puede transformarse en otra energía, en resumen, la ley de la conservación de la energía afirma que la energía no puede crearse ni destruirse, solo se transforma.
Por ejemplo, cuando la energía eléctrica se transforma en energía térmica en un calefactor. Entonces, eso es conservación de la energía. Y aquí pasamos a la termodinámica. La termodinámica es la ciencia de la energía. La palabra termodinámica viene de las palabras griegas therm, que significa calor, y dynamis, que significa fuerza. Para el caso, podemos considerar que la energía es la capacidad de realizar cambios. El estudio de la termodinámica se desarrolla a nivel macroscópico, donde no se necesita establecer la naturaleza de la materia, y el sistema puede ser descrito con un número reducido de variables extensivas como la entropía, la composición y el volumen, entre otros, o variables no extensivas como la temperatura, la presión, etc. El estudio a nivel microscópico se realiza a través de la termodinámica estadística. Para ello se requiere información molecular y la inclusión de una gran cantidad de partículas y magnitudes. Ahora venimos con el electromagnetismo. El electromagnetismo es la rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría. El electromagnetismo describe la interacción de partículas cargadas con campos eléctricos y magnéticos. La interacción electromagnética es una de las 4 fuerzas fundamentales del universo conocido. El electromagnetismo abarca diversos fenómenos del mundo real, como por ejemplo la luz. La luz es, en un campo, la luz es un campo electromagnético oscilante que se irradia desde partículas cargadas aceleradas. Aparte de la gravedad, la mayoría de las fuerzas en la experiencia cotidiana son consecuencia del electromagnetismo. Ahora, la oscilación. Se denomina oscilación o una variación, perturbación o fluctuación en el tiempo de un medio o sistema. Una partícula oscila cuando se mueve periódicamente respecto de su posición de equilibrio. Si el fenómeno se repite cadenciosamente cada un mismo intervalo de tiempo, se habla de una oscilación periódica. El movimiento armónico simple, también denominado movimiento vibratorio armónico simple, es un movimiento periódico que queda descrito en función del tiempo por una función armónica, puede ser seno o coseno. Entonces, hay varios conceptos clave en el estudio del movimiento armónico, que es la amplitud, representada por la A mayúscula, que es la máxima elongación que posee el movimiento. El periodo, que se representa con una T mayúscula, es el tiempo en que se realiza una oscilación completa, y la frecuencia, que se representa con F minúscula, es el número de oscilaciones por unidad de tiempo. Entonces, la fuerza que ha de actuar sobre una partícula de masa m para que oscile con un movimiento armónico simple ha de ser proporcional al desplazamiento x y de este sentido contrario a este. Y eso sería todo. Gracias por poner atención a esta presentación. Buen día.